Hola, hola, bienvenidos a Lali Gurumi. Mi nombre es Alejandra y hoy vamos a tejer este hermoso diseño. Los materiales que vas a utilizar y las abreviaturas las puedes encontrar aquí abajo en descripción. Pero antes de continuar, por favor, suscríbete a mi canal, dale like a este video y comparte para poder seguir generando más contenido gratuito. Vamos a iniciar con las piernas. Voy a utilizar estambre acrílico blanco. Vamos a utilizar dos hilitos, dos estambres. Este estambre es meta y es para ganchillo 3, 3 y medio, pero yo voy a utilizar dos y aún así voy a utilizar el ganchillo 3 y medio. De igual manera puedes tomar el ganchillo que sea para ti mejor. Vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 o puedes iniciar como yo haciendo dos cadenitas. En la primera cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. En la orejita de arriba de la primera cadena tejemos 3. Giramos y en la orejita de abajo tejemos 3. Para la vuelta número 2 vamos a hacer 6 dobles, o sea que vamos a hacer 2 en cada punto para que nos incremente a 12 puntos bajos. Pero antes, si nunca has tejido, te recomiendo ver la lista de reproducción para principiantes para que aprendas a tejer desde cero y no tengas ningún inconveniente ni problema para hacer cualquier tutorial. Ok, vamos a tomar cada puntito y vamos a tejer 2 puntos. Así es como queda la vuelta número 2. Para la vuelta número 3 vamos a hacer la secuencia de un punto bajo. En el siguiente vamos a hacer un incremento o un doble. Y luego repetimos esta secuencia 6 veces en esta vuelta. De nuevo tocaría un punto bajo y luego un incremento. En total te tienen que quedar 18 puntos. En la vuelta 4 y la vuelta 5 vamos a tejer 18 puntos bajos normales. Son 2 vueltas en total. Y aquí yo ya la realicé. Vamos a hacer un puntito deslizado al final. Anudamos con 2 cadenas. Cortamos. Y ahora vamos a ingresar color celeste. Un poquito antes del nudo donde terminamos, vamos a meter el ganchillo a uno de los puntos. Por aquí de adentro hacia afuera vamos a meter el estambre nuevo, del nuevo color. Estoy sosteniendo la parte corta con mis dedos. Aquí hago una cadenita. Vuelvo a ingresar en el mismo lugar. Jalo hilo. Voy a tener 2 en el ganchillo y por ahí voy a pasar de nuevo. Aquí ya terminé un puntito bajo. Esta va a ser la vuelta número 6 y la vamos a hacer normal. Un puntito en cada punto. 18 puntos en total. Aquí donde tenemos el nudo es importante que bajemos hasta el siguiente punto porque está escalonado o está en espiral. Entonces, si ya tejimos aquí arriba, aquí en este, si se fijan, ya está ocupado. Nos vamos a ir al siguiente. Es importante esto para que se haga el cambio de color de manera correcta y no quede escalonado. De igual manera, al terminar vamos a ir a hacer un puntito deslizado
anudamos, cortamos y luego vamos a repetir todo igual para hacer la otra patita. Y ya que tengan las dos, vamos a unirlas. Vamos a tomar los dos piecitos o las dos patitas. Los vamos a tomar de esta manera. Aquí tengo la patita que tiene aún estambre y aquí tengo la que ya se anudó. Vamos a ingresar en la que no tiene ya estambre de adentro hacia afuera y luego lo atravesamos en un punto de la otra patita. Ya que tengamos dos puntos atravesados de cada pierna, vamos a hacer un puntito bajo. Aquí llevamos un punto, ahora vamos a hacer otro más en el siguiente punto que corresponde. Atravesamos en cada lado, hacemos otro puntito bajo. Ya tenemos dos puntos altos. De esta manera ya unimos las piernitas. Y ahora vamos a tejer todo alrededor. En total te tienen que dar en esta vuelta que va a ser la número 1 porque ya va a ser la del cuerpo. Te tienen que dar 36 puntos. En esta misma donde ya se hizo la unión, aquí también se va a tejer. Aquí iniciamos con el número 1. Y ya seguimos normal, uno en cada uno. De igual manera del otro lado, al llegar donde se unió, también se va a volver a tejer. Al final hice 3 vueltas de 36 puntos bajos, o sea que va a ser de la vuelta 1 a la vuelta 3, van a ser 36 puntos bajos en total. Ahora vamos a disminuir, vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos, cambiamos el segurito. Hacemos 4 puntitos. Y luego una disminución. Tomamos la orejita del primer punto, solamente una orejita. Y luego una orejita del siguiente punto. Atravesamos y terminamos el punto. Esta secuencia se repite 6 veces y nos tiene que quedar 30 puntos. La vuelta 5 ya la realicé. Hice la secuencia de 3 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 24 puntos bajos. Así es como va quedando. Para la vuelta número 6 vamos a hacer cambios de color porque aquí lleva la parte del cuellito, bueno, la parte del pecho amarillo y vamos a estarlo cambiando. Entonces vamos primero a ubicar dónde vamos a hacer el cambio de color. Aquí vas a ver cuál es la parte de enfrente de tu monita. Vas a posicionar justo en el centro y ya teniendo enfocado el centro vas a buscar los 3 puntitos que están ahí. Este es el centro, 2 a los lados. Entonces aquí voy a poner un segurito para saber que inicia los 3 puntitos donde se va a hacer el cambio de color. Entonces ya posicionada en la parte de atrás voy a tejer puntos normales. Aquí yo ya estaba iniciando. Llevo 3 puntitos. Simplemente voy a seguir avanzando con puntitos normales hasta llegar a ese segurito donde vamos a hacer el cambio de color a amarillo. Un puntito antes de llegar al cambio de color, donde pusimos el segurito, vamos a ingresar para hacer el punto bajo, pero aquí se hace el cambio. Lo dejamos 2 en el ganchillo, busco mi estambre color amarillo.
ingresamos por esos dos y aquí ya hice el cambio. Hay que sostener muy bien acá atrás para que no se salgan. Y aquí donde voy a hacer el cambio de color, solamente voy a agarrar la orejita frontal. De las dos orejitas que tiene el punto, pues solamente vamos a tomar la orejita de adelante para hacer un puntito bajo. Metemos el color amarillo solamente en esa orejita y hago un puntito bajo. Aquí va el primer punto bajo de 3. Vamos al siguiente, solamente tomando una orejita. Van 2. Y el tercero. Pero aquí en el tercero, como ya en el siguiente va a ser en color azul, aquí hacemos el cambio de color. De amarillo nos vamos al azul. Acá lo tenemos posicionado en la parte de atrás. Solamente lo vamos a jalar hacia un ladito sin jalar demasiado para que no se vaya a fruncir el tejido. Tiramos. Y seguimos tejiendo puntitos bajos normales para terminar la vuelta número 6, que dijimos que eran 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 7. Volvemos a observar el frente. Vamos a poner el segurito donde vamos a hacer los cambios de color. Ahora queremos que vaya creciendo el cambio de color. Vamos a colorear este puntito de un lado y este puntito del otro lado. Entonces aquí voy a posicionar el segurito, porque este ya debe de verse color amarillo. Entonces vamos a llegar hasta ahí en color azul. Aquí ya llegué antes del segurito, todavía me queda un puntito más. Aquí es donde voy a realizar el cambio de color. Ingreso azul y termino con color amarillo. Aquí donde está el segurito, solamente tomamos la orejita de enfrente. Vamos al siguiente y de igual manera tomando la orejita de enfrente, llevamos 2. 3. 4 y 5, pero esta quinta sin terminar para cambiar el color. Y seguimos tejiendo normal para terminar la vuelta en color azul. Siguen siendo 24 puntos bajos en esta vuelta número 7. Antes de seguir con la vuelta número 8 nos vamos a detener un poco, vamos a dejar el tejido a un lado para iniciar los bracitos, ya que en la siguiente vuelta vamos a unirlos. Entonces vamos a tomar ahora estambre color blanco y vamos a iniciar con un anillo mágico de 8 puntos o 2 cadenitas y 8 puntos bajos. De la vuelta 2 a la vuelta 3 vamos a tejer puntos normales, 8 puntos bajos, van a ser 2 vueltitas en total. En la vuelta número 4 va a haber una variante que es el dedito. El dedito lo vamos a hacer con un puntito puff de 3 movimientos. Entonces lo haremos en el primer punto. Aquí vamos a tomar estambre nuestro ganchillo.
ingresamos en el primer punto, jalamos. Este sería el primer movimiento. Tomamos estambre de nuestro ganchillo, ingresamos, jalamos, sería el segundo movimiento. Tomamos hilo en ganchillo, ingresamos, jalamos y sería el tercer movimiento. Después de haber hecho los 3 movimientos, tomamos hilo, lo pasamos por todos estos y hacemos una cadenita. Y ahora sí, vamos a tejer en los demás puntos un puntito normal y terminamos la vuelta. Entonces, en el primer puntito hacemos el puntito puff y después tejemos 7 puntitos más. Al finalizar la vuelta hacemos puntito deslizado, vamos a cambiar de color a amarillo, hacemos nudito, 2 cadenas, cortamos y vamos a ingresar color amarillo. Ingresamos adelantito del nudo. Esta vuelta que vamos a hacer es la número 5 en color amarillo. Y ya teniendo asegurado el estambre, vamos a tejer puntitos normales. La vuelta 5 y la vuelta 6 vamos a tejer 8 puntos bajos normalitos. Después de terminar las 2 vueltas, vamos a rellenar la manita. En la vuelta número 7, que es la última, voy a hacer o estoy haciendo 4 disminuciones para que en total nos queden 4 puntitos. Terminando, hacemos puntito deslizado y anudamos y cortamos. Vamos a repetir todo igual para hacer el segundo bracito y después pasamos de nuevo al cuerpo para unir los bracitos. Tomamos nuevamente el cuerpito. Vamos a hacer en la vuelta número 9 otra vez 24 puntos y vamos a repetir lo mismo que en la vuelta 8. Vamos a hacer igual 5 puntitos amarillos, pero aquí ya los hacemos en el mismo lugar donde ya está el color amarillo. Más aparte vamos a agregar los bracitos. Estos bracitos se van a colocar aquí en los laterales poniendo el dedo gordo hacia el frente. Y vamos a tejerlos con 2 puntitos bajos atravesando el brazo y el cuerpo. Ahorita les voy a mostrar. Entonces, si pueden, los pueden posicionar con seguritos y de igual manera, para que no se pierdan, pueden indicar con el segurito dónde van a hacer el cambio de color. Primero voy a tejer hasta llegar a donde voy a colocar el brazo. Aquí yo ya puse mi segurito para saber dónde lo quiero colocar. Si quieren que se vea simétrico, solamente cuenten puntitos hacia los lados de donde está el color amarillo. Yo conté 3 puntitos y se va a tomar de 2 puntos. Entonces son 3 de separación y 2 donde voy a tejer. Y de esta manera ya te queda más o menos parejo. Y la otra forma es simplemente centrar el color amarillo y posicionar donde están los laterales. Aquí ya llegué al centro, perdón, a la lateral, donde quiero tejer el bracito. Vamos a tomar estos 2 puntitos de referencia. Tomo el bracito y asegúrense de que el dedo gordo esté volteando hacia enfrente. Voy a ingresar el ganchillo
Creo que va a ser más fácil si escondemos primero este hilito. No sé si ustedes ya lo habían escondido. Y lo voy a cortar para que no nos esté estorbando. Ahora sí. Tomamos de la orillita 2 puntitos. O sea, uno de cada lado. Y luego ya atravesamos en el cuerpo. Entonces se atravesó por completo en el brazo, en el cuerpo. Y aquí hacemos un puntito bajo. Otra vez, en el siguiente punto, atravesamos de lado a lado. Y luego en el cuerpo. Y hacemos otro puntito bajo. Y seguimos tejiendo hasta llegar al cambio de color. Aquí queremos que quede a la altura de donde ya está el cambio de color. Van a ser 5 puntitos en amarillo. Recuerden que uno antes se hace el cambio. Aquí ya ingreso el color amarillo. Y donde se teje en amarillo se agarra solamente la orejita de enfrente. 1. Y va el segundo. 3. 4. Y en el quinto hacemos el cambio. De acá conté 3 puntitos en azul después del amarillo, entonces aquí también contamos 3 puntitos. Aquí me equivoqué, falta un puntito más. Son 3 puntitos en azul y ya ponemos el bracito. Dedito gordo hacia enfrente, escondemos este hilo primero. Atravesamos 2 puntitos de lado a lado del bracito y luego del cuerpo. En el siguiente punto hacemos puntito bajo y uno más. Son 2 puntitos en total. Y continuamos tejiendo hasta terminar la vuelta. Al final de la vuelta hacemos un puntito deslizado. Hacemos un nudito y vamos a cortar dejando hilo largo para poderlo coser más adelante con la cabeza. Y podemos ya cortar el color amarillo. Le hacemos un nudito para que no se vaya a salir. Y esto ya lo podemos dejar por dentro del cuerpo. También vamos a aprovechar para rellenar. Asegúrate de que cada piernita tenga suficiente relleno. Vamos a iniciar a tejer la cabeza. Vamos a hacerla en forma de óvalo, por lo tanto vamos a tejer 9 cadenitas. Aquí las tengo. La última no se va a tejer.
Cuando se teje en óvalo se divide en dos lados, porque primero vamos a tejer por un ladito de las orejitas que están de este lado y luego por el otro. Vamos a iniciar con el lado 1, saltamos esta última cadena porque solamente va a dar altura y vamos a hacer 7 puntos bajos, o sea que uno en cada uno. Llevo 3. Y 7. Nos va a quedar uno al final. Y en este último vamos a hacer un doble. 2 en el mismo lugar. Entonces, lado 1 es igual a 7 puntos bajos, 1 doble. En total son 9 puntos. Giramos. Vamos al lado número 2. Vamos a iniciar tejiendo donde ya tejimos el doble. Esta es la última cadena del lado 1. Pero esta última se va a convertir en la primera. Y ahí donde hicimos el doble, pero del otro lado vamos a iniciar con 7 puntos bajos, 1 doble de igual manera. ¿Ya? Lado 2 es igual a 7 puntos bajos, 1 doble. Vamos tomando una orejita de las cadenas que hicimos al inicio. Aquí ya hice los 7 puntos bajos y al último hacemos el doble. De igual manera son 9 puntos, entonces lado 1 más lado 2 son 9 puntos y 9 puntos. En total, el lado 1 y el lado 2 conforman la vuelta número 1, que nos va a dar en total 18 puntos bajos. Ahora iniciaremos la vuelta número 2, igual lado 1, lado 2. Vamos a comenzar con un doble. Este es el lado número 1. Vamos a poner un segurito o algún marcador. Aquí ya hice el doble. Luego vamos a hacer 6 puntos bajos. Y al final vamos a hacer 2 dobles. Un doble y luego otro doble en el siguiente punto. Aquí terminamos el lado número 1 y nos tienen que dar aquí 12 puntos. Volteamos y hacemos exactamente lo mismo. Iniciamos con un doble, lado número 2, luego 6 puntos bajos, y terminamos con 2 dobles. Aquí voy a hacer un doble y luego otro doble. También en el lado 2 te tienen que dar 12 puntos y en total en esta vuelta número 2 son 24 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 3, lado número 1. Iniciamos con un punto bajo. Después hacemos un doble. Luego hacemos 6 puntos bajos.
Terminamos con un punto bajo, uno doble, dos veces. Aquí llevo un punto bajo, uno doble y repetimos. Un punto bajo, uno doble. Aquí terminamos el lado 1, hacemos el lado 2 exactamente igual. Aquí ya tejí la vuelta 4 y la vuelta 5. En la vuelta 4 del lado 1 iniciamos con 2 puntos bajos, 1 doble, luego haces 6 puntos bajos y terminas con 2 puntos bajos, 1 doble, 2 veces, para que en el lado 1 te den 18. Así como repetimos la secuencia en la vuelta 3 de un punto bajo, 1 doble, un punto bajo, 1 doble, aquí será 2 puntos bajos, 1 doble, 2 puntos bajos, 1 doble. Se termina el lado 1, vamos al lado 2 y hacemos exactamente lo mismo, te dan 18, que en total en la vuelta 4 te tienen que dar 36 puntos. En la vuelta número 5, la secuencia incrementa a 3 puntos bajos, 1 doble, y luego hacemos 6 puntos bajos, y luego repetimos la secuencia, 3 puntos bajos, 1 doble, 3 puntos bajos, 1 doble. En total te tienen que dar en el lado 1, 21, en el lado 2, 21 también porque se repite exactamente igual. Y en total, en la vuelta número 5, nos va a dar un total de 42 puntos bajos, que es donde estoy ahorita. De la vuelta 6 a la vuelta 14 vamos a dar vueltas normales de 42 puntos bajos. Ya es la vuelta completa. Son 9 vueltas en total. Pongan el segurito, les recomiendo que pongan el segurito al inicio y ya no lo quiten para poder contar las vueltas y para basarnos en dónde vamos a iniciar la siguiente vuelta, que sería la 15, porque a partir de la vuelta 15 vamos a empezar con disminuciones y es importante que marquen bien el inicio. Desde que estaban haciendo los aumentos, siempre marcar el inicio, y para hacer las vueltas normales también donde quedó el segurito, ahí no se mueve. Y ahora ya después de las vueltas normales vamos a comenzar. Van a ser las mismas secuencias de como los aumentos, pero en lugar de aumentos van a ser disminuciones. Vamos de lo último a lo del primero. Entonces, si la última vuelta de aumentos fue de 3 normales, 1 doble, ahora vamos a hacer 3 normales, una disminución y luego 6 puntos bajos, luego 3 normales, una disminución 2 veces. Igual se divide del lado 1, lado 2. Aquí vamos a seguir la línea de donde quedó el segurito. Aquí tiene que ser el inicio. Este es el punto 1 de la vuelta número 15. Vamos a hacer 3 puntos bajos. Aquí ya hice uno. Bueno, ya está el primer puntito. 2, 3. Y luego sigue disminución. Tomamos la orejita del primer punto que sigue. Y luego una orejita del siguiente punto. Por ahí pasamos el hilo y terminamos el punto bajo. Esa es la disminución y ahora siguen 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución y otra vez 3 puntos bajos, una disminución. Y ese es el lado 1 de la vuelta 15. Lado número 2 hacemos exactamente lo mismo. 3 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos y luego 3 puntos bajos, una disminución 2 veces. Al final nos tienen que dar 36 puntos bajos. Vamos a seguir con las demás disminuciones sin olvidar mover el segurito en cada inicio de vuelta. Es muy importante para que las disminuciones queden bien distribuidas.
Aquí ya avancé el resto de las disminuciones, como les comenté anteriormente, van igual y de acuerdo a como hicimos los aumentos, pero del último al primero. En la vuelta 16 de igual manera, aquí les voy a ir diciendo y los voy a poner aquí en la pantalla. En la vuelta 16 hicimos en el lado 1 2 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, 2 puntos bajos, una disminución 2 veces para que nos den 15, y en el lado 2 es exactamente igual, y en total en la vuelta 16 les tiene que dar 30 puntos. En la vuelta 17, lado 1, un punto bajo, una disminución, 6 puntos bajos, un punto bajo, una disminución 2 veces, y les va a dar 12 puntos. En el lado 2 es exactamente igual. En total, en la vuelta 17 les va a dar 24. En la vuelta 18, lado 1, una disminución, 6 puntos bajos, 2 disminuciones, les va a dar 9. Lado 2 exactamente igual. Y el total de la vuelta es de 18. En la vuelta 19 vamos a hacer en el lado 1 7 puntos bajos, una disminución. En el lado 2 7 puntos bajos, una disminución. 8 y 8 de cada lado, en total son 16. Ahí van a parar y van a rellenar así como lo hice aquí, hasta que se sienta firme el tejido. Y por último, en la vuelta 20 vamos a hacer puras disminuciones seguidas, una tras otra, hasta que se cierre por completo. Aquí ya hice las disminuciones. Es importante que no hagan demasiadas porque luego se hace como un chuponcito. Y al terminar vamos a hacer 2 cadenitas. Vamos a cortar el hilo un poquito largo para poderlo esconder. Y jalamos. Esto lo podemos esconder con el ganchillo o con una aguja estambrera. Justo por el centro, lo atravesamos hacia alguno de los lados para esconder el nudito, el chuponcito que se pudo haber hecho. El nudito. Esto que acabamos de hacer de las disminuciones tiene que ser la parte de abajo de la cabecita para que el inicio quede por la parte superior, que es lo que se va a ver, porque al final se va a unir la cabeza al cuerpo y esto no se va a ver. Entonces la parte superior es el inicio. Ahora vamos a unir la cabeza y el cuerpo con la aguja estambrera, tomando el hilo que dejamos de color azul. Vamos a coser alrededor. Les recomiendo que posicionen primero justo al centro el cuerpo y lo posicionen con algunas agujas, perdón, con algunos alfileres o algo que tengan aquí a la mano para que no se mueva y quede bien centrado. Consideren que la parte del óvalo va de manera hacia el ancho del cuerpo para que quede bien ubicada la cabeza. Aquí ya los posicioné, vamos a coser. Solo estoy dándome cuenta que aquí en la parte amarilla no vamos a coser con azul porque no se va a ver bien. No lo consideré, pero podemos meter aquí hilo amarillo, o si bien dejaste un poco de hilo amarillo en los cambios de color, pues perfecto. Si no, vamos a ingresar ahorita, no pasa nada. Entonces les recomiendo que cosan primero todo lo azul y luego ya ingresamos color amarillo y vamos a ir cosiendo. La forma en que se va a coser es de la siguiente manera. Vamos a tomar la aguja estambrera y lo que vamos a estar haciendo, primero aquí voy a esconder el nudito para que no sobresalga.
De la parte de la cabeza vamos a tomar hilos verticales y de la parte del cuerpo vamos a tomar el punto completo. Aquí está abajito. Vamos a ir punto por punto y ubican primero el punto de la parte del cuerpo y justo abajo donde esté el hilo blanco de manera vertical es el que vamos a tomar. De esta manera queda escondidito las pasadas que le vamos a dar con el hilo y vamos en forma espiral. Aquí ya cosí todo lo de color azul, ya solamente voy a ingresar el estambre en amarillo, no importa que no sea doble, podemos dejarlo así. Lo ingresamos, yo solamente le voy a hacer un nudito para dejarlo por dentro. Y voy a coser exactamente igual. Con estambre color blanco vamos a empezar a tejer las orejas. Vamos a iniciar haciendo un nudito. Vamos a tejer de manera circular. La vuelta número 1 va a ser 4 puntos bajos. Entonces hacemos anillo mágico de 4 o como yo que hago 2 cadenitas y en la primera cadena tejemos los 4 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a tejer la secuencia de un punto bajo, uno doble, y esto se va a repetir 2 veces para que nos dé 6 puntos bajos. Vamos a incrementar solamente 2 puntitos. Entonces aquí hago el primer punto bajo, en el siguiente corresponde a un doble, 2 en el mismo lugar, y repito de nuevo un punto bajo y un doble. Entonces en la vuelta número 2 tenemos un total de 6 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, uno doble, 2 veces para que nos den 8 puntos. Aquí llevo 1, 2 y luego sería un doble y lo volvemos a repetir. En la vuelta número 4 vamos a hacer 8 dobles para que nos den 16 puntos. 2 puntitos en cada punto que hicimos anteriormente para que nos den 16. Y la vuelta número 5 vamos a hacer puntos normales, van a ser 16 puntos en total, uno en cada uno. Al final vamos a hacer un puntito deslizado, una o dos cadenitas
y cortamos dejando el hilo largo para poder coser. Igual vamos a repetir todo para hacer la segunda orejita. Con el apoyo de algunos alfileres vamos a posicionar las orejitas. Aún no las he rellenado, las voy a ir rellenando conforme vayamos cosiendo las orejas. Y vamos a posicionarlas tomando en cuenta el centro y las laterales de nuestra monita. En el centro yo dejé aproximadamente 6 puntitos aquí libres para que se den una idea, y las orejas se posicionan a la altura de los bracitos. Entonces así quedan. Vamos a coser con la aguja estambrera, así como cosimos la cabeza y el cuerpo, vamos a ir de forma espiral, y ya cuando quede un huequito al final, ahí vamos a rellenar. Vamos a tomar estambre color rojo y vamos a tejer 25 cadenitas. Cuidando que las cadenitas estén viendo hacia un mismo lado, vamos a unir los extremos con un puntito deslizado. Vamos a tomar la orejita que está en la parte de abajo, ahí vamos a meter el ganchillo y aquí vamos a hacer el puntito deslizado. Saltando este que acabamos de hacer como puntito deslizado, vamos a empezar a tejer puntitos bajos en cada una de las cadenas que realizamos anteriormente. Pueden marcar el inicio con un segurito. Aquí ya terminé la vuelta, vamos a seguir dando vueltas de 24 puntos bajos. Lo podemos seguir haciendo de manera espiral, o sea que simplemente vamos tejiendo un punto en cada punto. Tejí en total 4 vueltas de 24 puntos bajos. Al final vamos a hacer un puntito deslizado y no vamos a hacer nudo, solamente hacemos el puntito deslizado
vamos a cortar largo el estambre porque este lo vamos a enrollar alrededor del moño. Jalamos. Esta va a ser la parte de atrás del moño. Pueden esconder esta hebrita que queda por aquí. Esto lo dejamos en la parte de atrás, en medio, y vamos a empezar a enrollar. La parte de enfrente se va a doblar hacia adelante. Vamos a empezar a enrollar y apretar un poco. Es importante que quede bien centradito. Después de que quede así de fruncidito, le di como 5 vueltecitas. Vamos a ingresar aguja. Y en la parte de atrás vamos a meter el hilo. Le damos unas vueltecitas. Y lo dejamos ahí para coserlo a la cabecita. Y justo en la parte inferior de la orejita vamos a coser. Vamos a tomar nuevamente estambre color rojo y vamos a tejer un anillo mágico de 8 puntos bajos. Ya teniendo los 8 puntos, hacer un pequeño círculo. Vamos a cerrarlo con un puntito deslizado. Y vamos a anudar y cortar. Aquí es opcional. Yo lo voy a pegar con silicón frío al moño. Por eso voy a cortar el hilo corto. Porque no voy a utilizar el hilo, pero si tú quieres coserlo, deja el hilo largo para que puedas coserlo con la aguja estambrera. Esta parte del círculo va en medio del moño. Para los ojitos y la nariz vamos a cortar pedacitos de fieltro. Vamos a cortar óvalos. Los ojitos son de 1 centímetro, 1.1 centímetro de alto y de ancho es de 8 milímetros o 0.8 centímetros. La nariz de largo es de 0.9 centímetros o 9 milímetros y de alto es de 0.6 centímetros o 6 milímetros. Vamos a tomar un poco de silicón frío y los vamos a pegar. Si se fijan, de donde posicioné la orejita, 1, 2, 3, a la cuarta fila está el ojito. Y entre cada ojito hay 3, 6, 8 puntitos bajos entre cada ojo. Y la nariz está una fila abajo de donde se posicionaron los ojos. Está solo una fila abajo. También la otra manera en que los pueden ubicar es posicionando los ojos justo en el centro de la cabeza. Es como una fila abajo del centro de la cabeza. Supongamos que este es el centro.
más o menos ahí van colocados. Y la nariz una filita abajo. Ahora vamos a bordar los bigotes con estambre negro. Vamos a utilizar un estambre sencillo, o sea que no lo vamos a utilizar doble, es como para ganchillo 3 milímetros. Vamos a utilizar la aguja estambrera y para apoyarnos en la forma vamos a utilizar alfileres. Vamos a colocarlos primero para ver por dónde va a pasar nuestra aguja. Es como 2 puntitos a un lado del ojito. Vamos a posicionar a la altura de donde inicia el ojo, en la parte superior. Vamos a colocar el primer alfiler y vamos a pasar 2 puntitos y una fila arriba colocamos el otro. Los alfileres que están de este lado no hay espacio entre ellos más que una fila, pero los que están de este lado tienen 2 espacios entre cada alfiler. Igual ahorita como quiera les voy a mostrar. Entonces vamos a ir cosiendo en espiral para ir delineando cada uno de los bigotes. Voy a hacer un nudito aquí en la orillita y voy a colocar la aguja. Y listo, hemos terminado. Espero que te haya gustado mucho este tutorial. Aquí en mi canal puedes encontrar muchos tutoriales de diferentes diseños de amigurumis y otro tipo de manualidades. Por favor, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún contenido. Y de igual manera le des like y compartas porque esto me ayuda mucho a seguir generando más contenido gratuito. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Chao, chao.